Vale, vamos a ver ahora. ¿Me escucháis? Espero que sí. Espero que me escuchéis. Buenas. ¿Ahora sí? OBS me lleva loco. Si me escucháis, vamos a ver. Ya se escucha. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos los que has venido al directo. Un saludo a todos. Guillermo, maravilla. David. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo. Muchas gracias a todos los que sois seguidores del canal. Muchas gracias a todos los que interactuáis con los vídeos. Es una maravilla poder explicar las cosas a una audiencia así de genial, ¿no? De gente que está interesada por los VFX, por los motion graphics. Y bueno, esta vez quería probar a hacer este tipo de vídeo, este tipo de directo con unas reacciones a vuestros trabajos, que me habéis mandado bastantes trabajos a Discord y tengo que decir que son muy buenos, ¿vale? Y nada, vamos a... Damián Rodríguez, ¿cómo estamos? El chico de la post. Un saludo, Damián. Eh, ya os digo que son muy buenos. Yo me he quedado muy sorprendido. La verdad que tenéis un nivelazo, muchos de vosotros. Y bueno, voy a tratar de daros mi sincera opinión y qué cosas yo mejoraría de esos trabajos que ya de por sí son una maravilla, ¿no? Pero es bueno, lo que yo pienso que se podría mejorar o siempre de un modo constructivo, ¿vale? A mí también me ha pasado que cuando te están criticando tus trabajos, te jode, ¿no? Te duele. Y dices, pero bueno, pero nada, lo vamos a hacer desde la crítica constructiva y para que, bueno, pues que os puedan servir a modo de consejo mi opinión, ¿no? Sobre esto. Eh, Guillermo, saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Qué maravilla. Joder, me encantaría poder ir a Argentina algún día. Comer empanadas y churrasco. Un saludo. Ah, sí, el que consulta de Lockdown. Eh, Tengo que subir algún vídeo más de Lockdown porque me lo estáis pidiendo muchos y creo que es muy interesante. Es una herramienta súper potente. Y ahora, como acaban de actualizar la versión, me parece que es un buen momento para poder hacer algún otro vídeo. Esta silla es buena para trabajar. Sí, está muy bien. La verdad, no es muy cómoda, ¿eh? No es extremadamente cómoda. Antes tenía una Dieg Racer negra, que era bastante más cómoda, pero pero se ha quedado en España. Yo no estoy en España, ahora estoy en otro sitio, estoy en Qatar. Y, y esa silla no me la pude traer. Y entonces esta no es mía tampoco, es de mi mujer, que me la presta. Y diría que no es tan cómoda como la otra, pero es muy cómoda, está muy bien. Eh, ¿Qué más? Cualquier consejo constructivo es lo mejor. Pues eso voy a intentar hacer. Daros algún tipo de consejito constructivo para que, bueno, pues para que os sirva de ayuda. A mí, cuando estaba empezando, me hubiera encantado que alguien pudiera darme este tipo de consejos, porque muchas veces nos encerramos en lo que opinamos nosotros y no vemos las opiniones de otros, ¿no? Y a veces esto es muy importante sobre todo para evolucionar como artistas, para crecer un poco más. También de Argentina, un saludo. En Argentina está ahora Milei, ¿no? Que es el tipo este del pelo loco. Un saludo a todos los argentinos. Sé que hay un montón de gente de toda Latinoamérica que ve el canal y desde aquí un saludo gigantesco a todos. Que, tienes que comprarte una silla. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Son un poco caras estas sillas, la verdad. Para lo que. Pero son muy cómodas. Si vas a estar muchas horas trabajando, está bueno que inviertas en una silla
de esta o de Secret Labs, hay un montón de marcas. DX Racer son bastante buenas. Por acá desde Chile, pero soy de Venezuela. Hombre, yo tengo un montón de amigos venezolanos aquí. Eh, y, y nada, son una gente súper chévere. Un saludo a todos mis panas de Venezuela, que también las arepas me encantan. Todo lo relaciono con cosas de comer. Arepas, churrasco, tacos. El león peludo. Sí, señor. ¡A por los chorros! Eh, bueno, chicos, pues es un placer, ¿eh? No somos tantos como estaría bien que fuéramos un montón en el live, pero es una maravilla porque, bueno, vamos a estar un poco en familia. Tengo una música puesta de fondo, espero que no sea muy alta, eh, de Duodedos. De Duodedos, que es un canal sobre crecimiento en YouTube y sobre streaming que es brutal. Y tiene un montón de músicas libres de derechos y yo estoy poniendo unas bases de fondo, ¿no? Para amenizar un poquito. Espero que no estén muy altas y que no os molesten. Un saludo a Duodedos si no creo que me esté viendo, pero bueno. Si ve el replay, Duodedos, mítico. Tus músicas brutales y tus consejos alucinantes. Arriba las arepas, sí señor, y las cachapas. Bueno, pues la música no está muy alta, ¿verdad? Pues nada, vamos a empezar a ver vuestros trabajos, ¿vale? Y, y al final del vídeo, al final del live, tengo un montón de descuentos que os voy a dejar por si estáis interesados en productos de Boris FX. Yo en mis tutoriales dejo, hasta ahora he dejado de Cintize y de Mocha Pro, que son una barbaridad. El segundo vídeo de Cintize en breve sale. El segundo tutorial, la segunda parte, donde nos llevaremos todo lo que hemos traqueado en Cintize a cualquier software de 3D, ya sea Blender o Cinema 4D o formatos que nos permitan trabajar en cualquier sistema. A ver, perdonadme, pero es que tengo que leer lo que ponéis en el chat. A ver, no veo la hora de que hagas el vídeo de lanzamiento de la IA de Adobe. Pues yo tampoco, pero es que no terminan de sacarlo. De todas formas, con el tema de la IA tenemos un montón de opciones, de posibilidades, es una barbaridad. Tenemos el Gen 3, acaba de salir el Gen 3 de Runway, Pika AI, bueno, yo qué sé, es que es inacabable. Google y la de Adobe que tiene una pinta brutal. Nada más salga, la subo al canal sí o sí. Porque, vamos, nada más la beta esté disponible, va directa. Videaco. ¿Enseñarás algún formato para llevar a Unreal Engine? Sí. Y de hecho, Unreal Engine es, digamos, mi asignatura pendiente desde hace un montón de tiempo. Tengo un montón de ganas de trabajar con Unreal Engine. Tengo un montón de compañeros que trabajan en Unreal Engine y es lo siguiente, o sea, tengo un montón de formaciones pendientes, pagadas, que tengo que empezar y voy a aprovechar ahora en vacaciones para empezar a verlas y a tope con Unreal. Creo que ahora mismo es el futuro. Eevee Next, que va a salir en breve, va a ser también la bomba. Pero Unreal Engine es ahora mismo brutal, sobre todo si estáis en el rollo de realidad aumentada, del AR, Unreal Engine sí o sí. Y los fondos virtuales, tiene un montón de posibilidades. Vamos a ver cosas de Unreal, porque además hace poco estuvimos grabando con una grúa robótica Bolt y eso se va a Unreal Engine. La grabación está hecha en Chroma. Me gustaría que viéramos un poco el proceso, el workflow de cómo funciona, ¿vale? O sea que sí, sí, veremos cosas de Unreal. No muy en profundidad, porque yo ya os digo que ahora mismo no soy, no, soy un novato en Unreal, pero voy a compartiros mi experiencia y mi aprendizaje, ¿no? Conforme vaya aprendiendo, pues veremos cosas. Hablando de Boris, creo que hagas algo con partículas, que es una herramienta increíble. Sí, en la suite de partículas que tienen los de Boris. La podemos ver, sí, sí. La podemos ver. De todas formas, a mí yo no soy muy fanático de ese sistema. Creo que
Particular es bastante mejor que el que ellos tienen, pero sí lo podemos ver porque es interesante. Ya ha mejorado bastante esta herramienta. Es muy antigua esta herramienta, es súper antigua. Cuando yo empezaba, trabajábamos con ella y sí, ha mejorado mucho. La veremos, sí, sin problemas. Que hagas un vídeo con Héctor VFX esperando el render crossover de mis dos mentores. Ojalá, ojalá, vamos, es mi héroe. Ese tipo es un mítico y trabaja en Hollywood. Ojalá yo algún día pudiera estar a esa altura. Llevo como 4 años y es increíble Unreal. Sí, Unreal es una barbaridad. Yo creo que ahora mismo es el futuro. Chicos, el futuro es Unreal Engine y los motores en tiempo real. David, profe, ¿te podrías pasar cosas de Unreal? Sí, sí, voy a empezar con Unreal en el canal. Tengo, ya os digo, tengo varios cursos pagos que son súper interesantes y me voy a poner las pilas y os compartiré un poco mi trayectoria, cómo empiezo y sobre todo cómo se puede pasar de otros softwares a Unreal, que es muy interesante, de Blender o de Cinema 4D. Patricio, saludos a todos. Un saludo, Patricio. Encantado de tenerte aquí. Bueno, pues de Boris os voy a dejar los descuentos, como os decía, ¿vale? Voy a meteros de Boris FX, de Continuum, de Sapphire. Los plugins de Sapphire son una barbaridad. No sé si alguno los conoce, pero son una suite brutal. Y los de Sapphire, bueno, Continuum está bien, pero Sapphire es increíble. Son viejos, pero son hiper rápidos. O sea, lo más rápido que hay para renderizar. Nada de tonterías. Todos están acelerados por GPU y una maravilla. Yo me estoy metiendo en Unreal y quiero meterme también a Houdini. Sí, Houdini, Houdini es una maravilla. Houdini es una maravilla, pero es hiper complicado. A mí me parece hiper complicado, así que todos mis respetos a la gente que utiliza Houdini, porque creo que son unos genios, unos magos. Es súper complicado. Pues sí. O sea, Unreal Engine es súper importante. Lo que pasa es que hay más gente trabajando en Unreal Engine, ¿vale? Pese a que los puedes encontrar muy buenos trabajos. Pero si dominas Houdini, vamos, o sea, no te va a faltar el trabajo, seguro. DaVinci o Premiere. Quiero que seas 100% honesto. Pues lo vas a ver en breve, porque todos los vídeos los voy a lanzar desde Houdini, iba a decir, desde DaVinci. Vamos a ver, yo soy Adobe Ambassador y trabajo con cosas de Adobe, con software de Adobe a diario. Pero, si te soy sincero, todos los tutoriales que estoy subiendo los monto ya exclusivamente en DaVinci. Premiere hasta cierto punto está bastante bien, pero creo que DaVinci le gana por goleada en muchas cosas. En otras no. Hay cosas que se quedan muy corto. Toda la cantidad de efectos, todos los plugins que hay para Premiere son bastante más. En DaVinci estás un poco siempre limitado, que si Fusion, que si... Es un poco... Ciertas cosas son un poco torpes para hacer, digamos, ¿no? Con Premiere son más fáciles. Pero a mí me encanta la velocidad que tiene. DaVinci es súper rápido, funciona de maravilla y la ciencia de color que tiene, si haces color grading, eso no tiene comparación. O sea que yo diría que ahora mismo es, sin dudar, DaVinci. Eh, yo soy, antes de empezar con el 3D y con los motion graphics, yo he sido un montón de años editor de vídeo. Es decir, tanto he trabajado como he enseñado a un montón de gente software de edición de vídeo. Y yo empecé con Premiere, como todo el mundo. Después fui editor de Avid durante un montón de años. Di clases de Avid a un montón de gente. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo se pasó de Avid a Premiere porque era más barato. Pero ahora mismo DaVinci tiene una parte gratis y aparte es brutal. O sea, es que es muy bueno. A mí me gusta mucho DaVinci. ¿Vale? Súper fan de DaVinci. Ojalá los señores de Blackmagic eh, se animen y puedan sponsorizar algún vídeo. Y yo encantado de daros más training de DaVinci, de Fusion, etcétera. Vamos a ver qué más.
pone por aquí. Gracias por tu honestidad. Creo que voy a tener que darle una oportunidad a Da Vinci. Hombre, yo creo que también, ¿eh? Da Vinci no te vas a arrepentir porque funciona como un tiro, ya os digo, o sea, como un tiro. A mí me encanta. Es súper rápido para editar. Yo soy muy perezoso para editar. Subo muy poco, como veréis, el contenido que subo es muy esporádico de mucho en mucho. Y pese a todo, lo tengo todo muy estandarizado con OBS. Yo tengo mi setup para grabar tutoriales, tengo mi setup este para los directos y tengo mi setup para grabar shorts y luego todo desde OBS. Y la velocidad que tengo de pasar de OBS a DaVinci, poderlo editar, pam, 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 y subirlo a internet es increíble. Mucho, me gusta mucho más el workflow que con Premiere, si os soy sincero. Hi, hi, K-Sign Phenomenon. Hi, hello, how are you? Y yo empecé igual con Final Cut. Sí, yo también he currado con Final Cut cuando tenía, antes de pasarme a PC, curraba en Mac mucho y Final Cut me encantaba. Antes del X, con el 7 hace 1000 años. Y Avid, yo creo que está un poquito atrás. Está en la industria, se usa mucho en la industria, pero está muy atrás ya. Desde que probé DaVinci no lo pude dejar. Yo tampoco, ¿eh? A mí me encanta DaVinci. Todos empezamos editando, es verdad, ¿eh? Yo empecé editando, empecé en Pospo y vamos, empecé, soy muy jóvenes, pero yo empecé currando con uno que se llama Edit, con con DPS, bueno, de prehistoria. I'm good, thank you. Great channel. Thanks so much. Sorry, man, but we are speaking in Spanish. Almost all the live should be in Spanish because this is a Spanish channel, but nice to meet you, man. Mi inglés es patético, ¿eh? No, no lo juzguéis. Pese a que me toca hablar en inglés todos los días, es bastante cutre. Sony Vegas, hostia, qué mítico. Sony Vegas es muy de youtuber cuando empieza. Pero la verdad que no puedo dar mucha. Nunca he usado Sony Vegas. Bueno, pues si queréis, no worries. Sorry, man. Thumbs up for all the people abroad. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Y si no, pues nada, vamos a empezar. Agradeceros a todos que os habéis suscrito al canal y habéis dado un montón de apoyo a los vídeos y gracias a eso, el otro día ya logré monetizar finalmente el canal. Con 4000 suscriptores, 4200 suscriptores ya hemos monetizado y en 8 meses, más o menos, que me lo tomé un poco más en serio, un poco más porque soy muy vago. O sea que, qué maravilla. Muchas gracias a todos, porque esto es gracias a vosotros. Sin vosotros esto sería imposible. Y lo de monetizar es súper importante porque, joder, es una ayuda, ¿no? Al canal, porque para que sea viable. Pues mucho, pese a que soy un poco vago con los vídeos, mucho tiempo que se invierte, ¿no? Yo empecé con un programa del celular por el 2008 aproximadamente. Damián Rodríguez. ¿Qué programa era, Damián? José Alberto, un saludo. After Effects en la uni, después Nuke y por último Fusion. Hombre, After Effects sí, es After Effects, todos empezamos con After Effects. Después Nuke, yo te recomendaría que te quedaras ahí. Si controlas Nuke te va, lo que vas a ganar con Nuke es incomparable con Fusion, que tiene uso bastante limitado en la industria, cero casi. Nuke hay pasta. Y aparte es un programón. Yo estoy apuntado a la escuela de Hugo Guerra y tengo un curso de Nuke ahí que se me hace cuesta arriba. Pero yo soy un fanático de Nuke, me encanta la composición y tengo que meterme en Nuke de cabeza. Nuke es nivel pro, pues sí. Bravo, Luis Eduardo, bravo, te lo mereces. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Pues esto es gracias a vosotros, porque si no, imagínate. De todas formas, bueno, pues me gustaría seguir creciendo, o sea que si queréis y si no estáis suscritos, lo primero de todo, dejarme un like, hombre, que eso no cuesta nada. Y si no estáis suscritos al canal, este es un momentazo para que lo hagáis.
Oye, ¿y alguien me sigue en Insta? Pues, bueno, no se ve. No se ve el cartel de Instagram. Voy a quitar el chat. Y quien no me siga en Instagram, ahí lo tiene. KSPMN. Seguirme un poquillo. Volvemos al chat. Vamos a ver qué más pone. Estoy aprendiendo y la verdad es que es muy hard. Sí, Nuke no es fácil. Tuve el pro- Guillermo, tuve el problema de exportar una pista a After desde Premiere y casi muero de la eternidad que se demoraba en exportar el resultado final. Pensé que esos problemas ya estaban solucionados en el 2024. No. Y sobre todo, a ver, yo lo que hago, si necesito pasar cosas de Premiere a After, que eso sí es súper rápido, yo lo que hago es copio y pego. Tengo un vídeo en el canal que se llama Pantalla Rota, que muy poca gente lo ha visto, no sé por qué, donde explico un poco mi flujo de trabajo desde Premiere a After Effects. Os lo recomiendo a todos, ¿eh? Si no lo habéis visto, es un vídeo cortito, se llama Pantalla Rota, efecto pantalla rota. Y ahí os explico un poco mi workflow cuando trabajo con Premiere. Y si no, es bastante, todavía cuesta y no lo han arreglado. ¿Qué más? ¿Qué más? Damián, estoy aprendiendo Nuke y la verdad es que es muy hard. Sí, es súper complicado porque tienes que cambiar el mindset completo. Igual que pasa con Houdini, pues lo mismo. Guillermo, felicidades por la monetización. En poco tiempo estarás en los 100K. Ojalá. A ver si me dan placa y la pongo por ahí detrás, la placa. Hay una plaquita. Y empiezo ahí a tener money, money. Y me puedo pillar un café de Starbucks. Tomármelo a vuestra salud. Que por cierto, si queréis alguno, por ahí está un botoncillo de gracias. Si dejáis un eurete. Es broma, es broma. ¿Qué más? No me acuerdo el nombre del programa, pero era en un Nokia. Hostia, en un Nokia. Eso es prehistoria, ¿eh? Yo no, uf, no, no sé. Eso es una maravilla. Imitaciones digitales. Un saludo. No sé si te he saludado antes. 3D Max, After Effects y Blender. Yo 3D Max creo que lo abrí hace un montón de años y siempre me llamaba mucho la atención porque seguía a Alan McKay, que es un mítico, y siempre quise aprender 3D Max, pero se me hacía bola y me pasé a Cinema 4D. Yo, de hecho, mi background es Cinema 4D con Redshift y Octane, más Octane que Redshift, me gusta más. Y de ahí a Blender, y Blender me voló la cabeza por la velocidad que tiene, el viewport súper responsable. Me encanta Blender. Pero Cinema 4D y Blender. 3D Max, nada, no he podido nunca. Nunca le he encontrado la gracia. Guillermo, ¿te gusta el mundo de los drones? Me encanta. Me encanta, pero no tengo dron. No tengo dron y joder, siempre que voy de vacaciones, digo, ¿por qué no tengo dron? Me gustaría tener un dron. Pero claro, es o irme de vacaciones o tener un dron. Entonces las dos cosas están complicadas. Algún día tendré un dron. Y lo volaré y grabaré vídeo. ¿Qué más? Todo lo que aprendas, haznos tutoriales. Yo, sí, sí, tengo un montón de cosas preparadas para agosto, porque me voy de vacaciones. Después de vacaciones tengo un montón de cosas preparadas. Tengo colaboraciones con Maxon. Vamos a hablar de Cinema 4D, vamos a ver Redshift, vamos a ver todos los plugins que tienen, que son una barbaridad. Y si todo va bien, PF Track, que es otra suite de motion tracking brutal, ¿vale? Pero todavía no está cerrado lo de PF Track. Si todo va bien, PF Track. Y os voy a traer también una serie de tutoriales de VFX brutales. Sorpresa, en agosto, la primera entrega. No voy a decir nada más, pero muy míticos, ¿eh? Yo, de vosotros, estaría al tanto. Eh, ¿Qué más? No te digo en Instagram, no te digo en Instagram, pero ahora mismo. Startup TechWise. Ah, que no me sigues en Instagram. Ah, sígueme, sígueme, que cuelgo mamarrachadas. No.
Cuelgo cosas decentes. ¿Qué más? ¿Qué significa KSPMN, profe? Eso es una buena pregunta. Y la verdad que nunca, nunca la he respondido. Es un poco una parida, ¿vale? Pero bueno, a ver. Hace un montón de años, a mí me gustaban mucho las series y las películas de terror barato. Yo me pasaba el tiempo pues yendo al videoclub, fijaros cuántos años hace de eso, videoclub, eran películas de vídeo, y alquilando mierdas auténticas, Mal Gusto, Brain Dead, Gore y Caspa. Y leía un fanzine que se llamaba 2000 Maníacos. 2000 Maníacos hablaban sobre el cine de terror y sobre subgéneros de cine malo. Y se referían a ese cine malo, malo, como caspa. Decían, cine de caspa. Y a mí eso me fascinó, lo de, hostia, cine de caspa. Y mi primer hashtag fue, mi primer nombre de usuario era Caspaman, con K. Y de Caspaman, pues no sé por qué, un día le quité las vocales y se quedó en KSPMN. Esa es la historia. KSPMN de Caspaman. Pero Caspaman no me gustaba mucho. Sonaba a que tienes caspa y pelo no tengo para tener caspa. Pero me gustaba mucho ese cine, el género ese de las pelis cutres. Roger Corman, serie Z, etcétera. ¿Qué más? Yo soy el mismo Camacho. Mi vídeo es el de la pesa en el edificio. Sí, sí, lo vamos a ver, Camacho. Porque te os mando un montón de vídeos y son muy buenos. Y los vamos a ver porque él es un mítico. Lo mejor es pasar de Premiere a After y luego hacer Control Z y te quedas solo con el proyecto de After y el linkeo de Premiere y After se borra. Esto hace que no se tranque ni se enlentezca la PC. A mí lo de pasar los proyectos de After a Premiere particularmente no me gusta. Yo lo que hago es copio la media, copio lo que tengo que llevarme, lo llevo a After, curro y lo devuelvo. Lo devuelvo en un formato que no sea, que no tenga pérdidas. Yo trabajo, me gusta trabajarlo en ProRes, le meto un ProRes y se acabó. Y si quiero hacer ese link, si quiero tener las dos cosas, pues uso los Mograt, los MOGRT, Mogart, que bueno, que son como pequeños proyectos de Premiere que los puedes editar y son muy, no, iba a decir fáciles de usar, sí son fáciles de usar, pero no ligeros, también le cuesta. Eso tiene un problema Premiere un poco con ese rollo, no, no va, le cuestan las cosas un poco. Pero sí, Damián, sí, sí, lo que tú dices está muy bien, es un flujo de trabajo muy bueno también. ¿Qué más? 3D Max es durísimo de aprender. Blender es lo más. Pues sí, Blender está de puta madre. Ah, espero. Se me han escapado los tacos, lo siento. Blender está de maravilla. Juan David Casa López, un saludo. Saludos desde Colombia, bro. Felicidades por la monetización del canal. Muchísimas gracias. La verdad que estaba esperando como agua de mayo poder monetizar. O sea que me alegra un montón. Por ahora creo que he generado nada. Pero, pero bueno, algún día espero tener unos euretes ahí o algo, no sé. Un cafelillo. Un café de Starbucks, que es muy caro. Eh, ¿Qué más? Mm, mm, mm. Patricio. Patricio. Yo uso Cinema 4D con Arnold, pero quiero migrar a Octane o Redshift. Y aprendí 3D en la pandemia. Eh, yo te digo una cosa. Yo cuando... A mí Redshift me gusta. Creo que es un software, un motor de render, perdón, muy bueno. Pero Octane a mí me enamoró cuando lo conocí. O sea, Octane, fan, 100%. Muy bueno. Y Octane está gratuito para Blender. Y si queréis, os voy a sacar un tutorial sobre el tema, porque creo que es muy interesante. Podéis utilizar Octane en Blender gratis, la misma calidad. Eso sí, gratis, hasta una tarjeta. No podéis tener dos tarjetas, pero bueno, ¿quién tiene dos tarjetas? Pues si tenéis solo una, lo podéis usar. Si tenéis dos, pues solo usará una. Pero gratis. La palabra gratis ya de por sí es melódica, gratis. ¿Qué más? 3D Max.
Yo creía que el 3D Max había muerto. No, yo también. Y está a punto de morir, ¿eh? Porque no lo actualizan en siglos. Cuando actualizan algo es un menú o un color que le cambian, poco más. Pero sí, hay mucha gente que usa 3D Max todavía y sobre todo Tyflow, que es una maravilla dentro de 3D Max. Bueno, chicos, pues si queréis, vamos a ver ya, vamos a empezar con los trabajos, los vemos un poco y luego seguimos con el chat y me preguntáis lo que queráis. Y yo os respondo a todos, encantado de la vida. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues aquí estoy y vamos a empezar con los trabajos de suscriptores, que es para lo que estáis todos aquí. Pero antes, que no se me olvide, si queréis ayudar al canal de otro modo, mirad qué maravilla, qué tiendaca de merchandising con camisetas para creadores como vosotros. O sea, tenemos la de la cuchilla de cortar de Premiere, mi logo igual no os gusta, pero bueno, no hace falta. Esta de Motion Tracking, brutal. Herramienta de cuchillo de Blender, Render Life, una para la gente que le mole Da Vinci, bueno, de todo, fueguito, media offline, una locura. O sea que si queréis, camiseta, la del Gizmo de After Effects, también está aquí. Bueno, Browsol, por aquí la tenéis. A ver, aquí está. AE 3D Gizmo, ¿qué es esta? La gorrita, pegatinitas de VFX. Bueno, una locura. Nada, después de esta publicidad gratuita, nos vamos y vamos a empezar con los trabajos. Vamos a empezar, si queréis, por este de aquí, Alan VFX. Este de aquí que ha compartido Alan, a mí particularmente me encanta, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Lo primero de todo, fijaros que los colores están súper bien logrados. Se ve todo bastante bien integrado. Tiene sus cositas, ¿vale? Tiene sus cositas, pero prácticamente yo diría que de 10, ¿vale? El audio muy bueno, el audio muy bien, Alan. O sea, el audio vende 1000, queda de maravilla. ¿Y qué cosillas tiene? Bueno, pues a ver, detallitos, ¿eh? Aquí un poco las sombras, pues se te ha ido probablemente, pues el feather este que tienes, estás usando seguramente Rotobrush y aquí le has metido un poco de feather y la sombra queda un poquito extraña, ¿vale? Para estas cosas, pues bueno, Rotobrush no está mal, yo a veces la uso un montón, pero aquí lo que igual toca es un poco de rotoscopia. Rotoscopia con otra cosa, pues como puede ser Mocha Pro, ¿vale? Con Mocha normal o con Mocha Pro y te va a quedar perfecto. Ahora, eso sí, tiene un poquito más de curro. Pero fíjate cómo, es que al final son 4 frames. Es que tampoco es mucho, ¿vale? Entonces, pues con una buena roto, o sea, tienes pixel perfect. Y, y poco más tengo que decir. Eh, Está muy bien igualado el color, me encanta. El render también se ve muy bien. El motion blur está perfecto. Sí que yo, la sombra, si te fijas aquí, los valores no son similares, ¿vale? Es otra cosa muy importante cuando hacemos VFX, que son las densidades. Las densidades aquí, fijaros, esta sombra tira mucho a verdes, también la podría haber corregido un poco. Por eso a mí me gusta separar el ambient occlusion y las sombras, hacer un pase extra y poderlo modificar aparte. Pues fíjate, esta sombra es mucho más densa y tira más a azul que esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí tira más a verde. Pero es tan rápido que prácticamente pues uno no se da ni cuenta. Ya te digo, este plano me encanta, o sea, está muy bien, Alan. O sea, enhorabuena. Te auguro un futuro muy prometedor. Está de maravilla. Si tienes algo más, pues
súbelo al canal de Discord. Y recordarme, mandármelo en el chat, o dejármelo en Discord, vuestros enlaces a redes. Y os lo voy a meter aquí en los capítulos del directo, os voy a poner mención para que todo el mundo pueda ir a vuestro canal, de Insta, de lo que queráis, de TikTok. Dejadme vuestros nombres de usuario y qué red, y yo los meto ahora en los comentarios. Cuando acabemos el live, se quedará como vídeo. Y os voy a meter todos los enlaces a vuestras redes, ¿vale? Y así, pues, hacemos un poco de comunidad y crecemos entre todos. Porque vosotros ya me seguís a mí y, bueno, pues que os siga un poquito la gente a vosotros. Y además, pues aprovechamos para avisar de que se suscriba a la gente. Pues vamos a ver el siguiente. A ver, voy a pasar un momento al chat y vamos a ver si habéis escrito algo. De aquí no lo veo. A ver. mm, sí, empecemos. Vale, Damián, sí, vamos a empezar. Hola, Izan Moreno Lancho. Buenas, Izan. Y Alan, soy un compositor mid de México. Pues enhorabuena. Enhorabuena, tío, porque muy bien. Se nota que eres una persona que has currado en esto y que tienes tablas, porque ya te digo, está muy bien. Tu, tu plano está muy bien. O sea que nada, enhorabuena. Seguimos. Vamos a ver. El siguiente es Camacho. Camacho es un grande y este plano, fijaros que no tiene desperdicio. La pesa que baja, brutal. Se acerca a la cámara, mítico. Mítico Camacho, o sea, muy grande, muy pro. Y la música no la reproduzco, ¿vale? Porque no quiero que venga un strike, pero muy grande. Vamos a un par de cosillas, ¿vale? Que yo te diría, Camacho. Bueno, lo primero de todo, esto ya no creo que sea tu culpa, pero este problemilla con la grabación, bueno, pues aquí la velocidad de obturación y el parpadeo de los focos, pues te han jugado un poco una mala pasada y es realmente molesto de ver, ¿vale? Esto igual no lo puedes solucionar o, pues bueno, tendrías que jugar un poco, ajustar un poco el shutter speed y tratar de compensarlo, ¿no? También puedes meterle un deflicker. Hay efectos para eliminar ese tipo de parpadeos tan desagradables. Un deflicker es genial. Y respecto a lo que nos acontece aquí, que es el planito en sí, pues el plano está muy bien conseguido. Tienes algún problemilla aquí. Cuando yo me muevo, pues bueno, hay unos pequeños artefactitos por aquí. Y otra cosa que yo pondría así el dedo en la llaga es esta máscara de aquí. Esta parte del techo, pues es bastante, esta línea es bastante dura. ¿Eh? Esto lo que sale enmascarado en After un poco con menos feather, ¿vale? Y un poco más arriba porque parece que a veces, eh, una, hay bastante feather, que no debería haber tanto, y dos, parece que esté un poco por abajo, ¿no? Eso probablemente sea por el feather. Eh, ¿Veis? Aquí se ve más. Entonces, este es el final del edificio, esta parte, y, y la bola como que atraviesa un poquito, ¿vale? Eh, lo que es el tracking está bastante bien, yo lo veo muy correcto, pero bueno, estos problemillas con el Feder a mí me sacan un poco, ¿no? Me sacan de lo que es el plano. Y te pasa un poco lo mismo que le comentaba a Alan en su plano, que son las densidades. Aquí fíjate que las densidades de este vídeo y las de la pesa no están igualadas, ¿vale? Cuando curramos en VFX, tenemos que tratar de que los elementos pasen lo más desapercibidos posibles, aunque es difícil, ¿vale? Sobre todo en CGI, que se nota que no que son 3Ds. Pero el tema de las densidades es muy importante
Y luego la iluminación, pues igual aquí demasiado azul. Parece que es una luz que no está en la toma en ningún sitio, ¿vale? Y luego las densidades, sobre todo en la parte de arriba, aquí los negros son un poco más densos, pero aquí en la parte de arriba, pues como que podría, podrías haber llevado las curvas, ¿no? Un poquito más a un tono lavado para poderlo igualar un poco. Y luego aquí hay una cosa un poco extraña con la sombra, ¿no? Que de repente aparece, pero bueno, ¿ves? No sé, esta aparición es un poco abrupta. Creo que le has hecho un pequeño encadenado, pero ves, aquí, pam, de repente queda como raro. ¿Y qué más? Bueno, aquí se ve el detalle del render, está muy bien. O sea, tu render está muy bien. Y aquí de nuevo, pues, fíjate cómo no terminan ¿sabes?, de casar esas densidades, ¿vale? Es una cosa que es muy importante. También puedes comprobar el ruido, tratar de hacer que el ruido se parezca más de una cosa a otra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando te acercas tanto a la cámara, no le vendría mal que le hubieras metido un pequeño desenfoque al fondo, por ejemplo, ¿vale? Le metes un desenfoque de cámara al fondo, le metes unos keyframes y entonces cuando yo me acerco, aquí, cuando tengo ese primer término, desenfoco el fondo y vendes bastante mejor el plano. Bueno, luego se va, le has metido sonidos, que también es algo de agradecer, están muy bien. Y yo lo veo muy bien. O sea, eh, está muy bien, pero los únicos pequeños detalles que yo te diría son las densidades. La animación igual, bueno, pues está bien. O sea, los movimientos sí que es verdad que a veces parecen un poco como demasiado lineales, ¿no? Podrías jugar un poquito con las curvas para que los movimientos vayan de lento a rápido o de rápido a lento. Eso siempre le da un punto un poquito más, no sé, más, queda mejor, ¿no? Digamos. Pero en líneas generales, muy bien. Muy bien, Camacho. Mítico. Volvemos al chat 2 segundos. A ver. Buenas, llego tarde. Izan. No pasa nada. ¿Y qué más? Te os dejé por Discord. Perfecto. Y Luis Eduardo, agradecido, profe, seguiremos mejorando. No, está muy bien, ¿eh? O sea, Camacho, de verdad, no están nada mal. O sea, a mí me encantan. Casi todos los trabajos que habéis subido que están muy bien. O sea, lo único es esos pequeños detalles, si los puedes pulir en próximos curros, te va a quedar fetén. Perfecto, ¿vale? Bueno, siguiente, Caste. Este de aquí, este de aquí es muy pro, ¿vale? Este de Caste es muy pro. Le he quitado la música porque aquí sí que me va a pegar, me va a saltar un strike gigante. Así que no tiene audio. Pero fijaros, es un spot que ha hecho para Finetwork y se nota que Caste, pues, pilota bastante, ¿vale? Me comentaba que había utilizado PF Track y que había utilizado Cinema 4D con Octane, creo, ¿no? No recuerdo. Caste, si estás en el chat, recuérdanoslo. ¿Era Octane? Yo, este proyecto es muy pro. Los fuegos artificiales, yo creo que los tengo, este paquete de fuegos artificiales. Yo también lo compré en su momento. Y son, si no me equivoco, ¿de quién? De VFX algo. Sí, un paquete de fuegos artificiales muy mítico. Eh, Caste ha utilizado PF Track para hacer el tracking. El tracking, pues, perfecto, muy solvente. Tenemos aquí partículas, tenemos las ballenas, esta ballenita de Sketchfab, mítica. Yo diría que el tracking, pues, perfecto.
He metido aquí efectos. Tienes este es de Universe, de Red Giant Universe. Muy bueno. De hecho, esto es un trabajo para cliente, ¿no? Qué maravilla. O sea, tenemos aquí, pum, transición, otro track, este detallito súper, súper chulo, el Network aquí, muy bien traqueado todo, la ballena. Aquí fijaros que se ha currado bastante las máscaras y todo cuadra bastante bien, ¿eh? Es un trabajo, es muy loco todo, con lo que, bueno, pues esa locura le da verosimilitud, ¿no? A las cosas. Este efecto de la fachada que se cae, también muy grande, muy bien. A ti te pasa un poco lo que a otros compañeros, que las densidades, esto está súper negro, esto está negrísimo, ¿vale? Comparado con las zonas más negras de la escena, igual aquí tenías que haber o dado un poquito de densidades no tan negras o haber puesto que se viera algo de fondo, ¿sabes? Un poco de cemento, no sé. Pero se ve como un poco demasiado negro. Y lo mismo con la ballena, ¿vale? Las zonas más oscuras de la imagen no son tan negras probablemente como esta. Y las más blancas, pues bueno, tienes que ver si realmente cuadran o no. Pero de todas formas, no es algo que moleste, es muy rápido y, bueno, vende bastante bien, ¿eh? El plano, aquí ha utilizado partículas, no son partículas, eso es un cloner en un spline, pero muy bien. Otro muy grande, este de aquí, muy bien, con la mano saliendo. La verdad que es un trabajazo y tiene un montón de escenas, ¿eh? Esta de aquí también muy solvente, el tracking perfecto, nada que decir. Creo que me da la sensación, no lo sé, pero creo que hay movimientos de cámara hechos en pospo, lo cual ayuda también mucho a vender el handheld, ¿no? De cámara en mano. Y estos desenfoques que has metido, muy pro, un toque muy bueno, me encanta, ¿vale? Sí que es verdad que el desenfoque parece un gaussiano, no sé si igual le podrías haber metido uno de lente, o hay un plugin que se llama Bokeh, que es muy, muy, muy bueno, pero me gusta mucho, ¿eh? O sea, tu trabajo es muy bueno, Caster. Este me encanta, este plano es genial, el del tipo con el cubo, grandísimo, con Finetwork. Por cierto, yo soy de Finetwork, tengo Finetwork en España, pues muy barata. Me encanta tu trabajo. Este plano, muy fan. Este también, muy bueno, el de los zurullos estos y la cara del payaso, es que está muy bien. Aquí sí que esta explosión se nota mucho que es un clip de vídeo. Aquí igual, ya que has metido Octane, pues yo hubiera metido, no sé, un BDB, una explosión de verdad. Pero no, no, está genial. Sí que te diría, Caster, si como consejo, que hayas utilizado Octane está muy bien, pero sí que te diría que a veces da la sensación de que no sé qué es lo que le pasa a los renders, pero que no terminan de verse, no sé, se ven como, no sé, no tienen ese rollito que tiene Octane, no sé por qué, ¿eh? No sé si es la iluminación, no sé qué es, pero algunas veces le falta un pelín no sé, igual habría que mirar un poco la iluminación y el kernel que está utilizando en Octane, ¿vale? Aquí esta ballena está mejor. Pero bueno, supongo que también es el look que quieres darle, ¿no? Supongo que también puede que tenga que ver con el look. Me encantan estos grafitis en la ballena, muy bueno. Y es que está genial este vídeo.
Bueno, aquí pasa un poco lo mismo con el móvil. Fíjate que está como, ¿sabes? Lo mismo, las densidades no terminan de estar. Y aquí también un poquito se te ha ido un poco la máscara, ¿vale? Pero bueno, que son cosas mínimas. O sea, esto, si el cliente ha dicho ok, ¿para qué más? Muy bueno este, me encanta. Y este también brutal, ¿vale? Esta mezcla de 2D con 3D está muy bien, es muy trend todo, muy trendy. O sea, nada que decir. Y esto, brutal, ¿vale? O sea, muy chulo, muy chulo. Me encanta, o sea, trabajazo. Caste, mítico, mítico, mítico. Muy, muy, muy bien. A ver, vamos a ver qué me... Izan, hola. Mm, Estuvo genial. Ese primer vídeo, duro Alan. Alan es un mítico. Buenas, llego tarde. Luis Eduardo Camacho, agradecido, profe. Seguimos mejorando. Ya. Ah, vale, vale. Creo que no hay más comentarios. Venga, pues seguimos. Elías Ojeda. Eh, pues supongo, la verdad que en este no tengo muy claro, no tengo muy claro qué es lo que has añadido. Supongo que será el humo y bueno, y estas partículas que están saliendo del humo. Eh, o el humo estaba en el plate original. Es que no lo sé. Desde luego, si el humo lo has añadido, genial. Las partículas también están muy bien. Dan da la sensación de que esté ahí todo. Tiene un motion blur. También la calidad de los vídeos al final, ¿sabe? Tampoco hay cosas que no puedo ver, ¿no? Pero bueno, me gusta. O sea, están las densidades muy bien logradas de todo. Aparecen. El movimiento es muy fluido. Me gusta cómo está. Y hay como diferentes valores, ¿no? Vemos que sí que tenemos como una profundidad de partes más oscuras en el fondo y partes más claras en la parte frontal. Sí que te diría que esto probablemente esté demasiado claro, ¿vale? Igual le haría falta un pelín menos de caña ahí. Y fíjate como la imagen original tiene un poco de desenfoque, tú lo has logrado muy bien, pero tiene un pequeño halo, ¿vale? Que le podrías haber metido también a tus copos o esas partículas, un pequeño split en el RGB, ¿vale? Si estáis currando con Universe, por ejemplo, de Red Giant, está el RGB Split y si curráis con Plugin Everything, que es gratuito, tiene uno que se llama, sí, RGB algo también, que es gratis y genera eso, esas pequeñas difracciones en los bordes que ayudan un poco a vender esa idea de que tiene que ver con la lente, ¿no? Pero bueno, muy bueno. Elías, muy bueno. Y ya me dices si el humo es tuyo o no. Si no es tuyo, no nada que decir. Si es tuyo, muy bien. Bueno, a ver, seguimos hay preguntas nuevas en el chat. Eh, Agradecido, profe, seguiremos mejorando. Eso ya lo he leído 20 veces. Luis Eduardo. Luis Eduardo, ¿cuáles son los specs de tu PC? Del mío, de este de aquí. Los specs de mi PC. Tengo una 3080 que me compré, creo que 2 semanas antes de que saliera la serie 40, lo cual me duele en el alma.
y un i9 de 12 generación. A ver. Sí, un i9 de generación 12900 KS y 32 gigas. Hostia, no me acuerdo, ¿eh? Qué mal estoy. 64 gigas de RAM DDR5. Y la placa base es una MSI con un water cooling de NZXT y la caja también es una NZXT. Y la fuente no me acuerdo. No me acuerdo. Pero una fuente pepino para aguantar bien la MSI y todo, ¿no? La gráfica, la 3080. Pues esas son las specs. Eh, la verdad que estoy muy contento con el ordenador. Va muy bien y me lo compré pues ya hace un par de años y lo he usado un montón para trabajos de clientes y para los tutoriales, para todo. Muy contento, va muy bien. La gráfica ya está un poco vieja, ya, pero bueno, un poco. O sea, me hubiera gustado tener una 4090, una, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Una 4080, una 4080. La 4090 es demasiado. El de Caste me encantó. El de Caste ha sido muy bueno. Es el Super Pro. Excelentes trabajos. Me alegro que te gusten. Es que los suscriptores del canal son unos cracks. Yo voy a por una 3090 pronto. Yo tenía en el trabajo, tenía dos 3090 y las hemos cambiado por dos 4090. Y la verdad que la 3090 va con un tiro y la 4090 también. Y llevamos dos. Todas las máquinas tienen dos 4090 water cooled. Son la versión Supreme, la edición Supreme, que va con refrigeración líquida y van como un tiro. En casa no, en casa vale pasta. Tengo una 3080 que ya, la verdad que montarse un setup es caro, ¿eh? Los ordenadores son muy caros. Entonces, pues yo he estado ahorrando un montón. De hecho, mi ordenador viejo, no lo veis, pero está ahí detrás de la cámara, que todavía funciona, y tenía una 1080, un ordenador que hace 1000 años, o sea, 1000 años. Me lo compré con la 1080, era un ordenador, un Alienware, el R14, si no me equivoco, de Alienware, y me lo traje de Miami, en una maleta. Lo compré en Miami, me lo traje, lo metí en la maleta y lo volé de Miami a Doha hace un montón de años. Y de Doha se fue a España, y de España volvió a Doha, y bueno, un ordenador viajero. Y ahí está, después de tantos años y renders, pero vamos, o sea, lo que no está escrito. Y todavía funciona, con una 1080 y 16 gigas de RAM. Nada. Y un i7. O sea, lo he tratado de amortizar lo máximo posible. Y bueno, pues cuando uno tiene que comprarse un setup, pues cuesta. Hay que ahorrar un montón y tratar de amortizarlo. ¿Qué más? Quisiera cambiar el procesador. Hombre, una buena CPU es importante. Ahora con la serie 14 de los i9, pepinazos, pepinazos. Los nuevos AMD también están muy bien, ¿eh? Los Ryzen también están muy, muy, muy bien. Yo pronto una 3060. La 3060 está muy bien. De hecho, la 3060 Super, hay una con 16 gigas de VRAM, que eso es muy interesante. Y luego también tienes la 4060. La 4060 también es interesante. Yo, sinceramente, si me fuera a comprar una tarjeta, iría por una serie 40, más que una 30, porque la serie 50 está a punto de salir y hay muchas cosas que funcionan mejor en la serie 40. Tengo una 1650. La 1650 no está mal, ¿eh? Pero está un poco varias generaciones por detrás. Yo es que me salté la segunda generación y pasé de la 1080 a la 3080, ya veis. Bueno, pues vamos a seguir.
A ver, ¿y quién dice? Ah, yo tengo un Alienware R4 con una 1070, Luis Eduardo Camacho. Pues casi, casi, ¿eh? Yo tengo el de la 1080, pero es un R4. Igual me he equivocado y era un R algo. No sé qué R qué. Eh, pero sí, sí, es viejo, viejo. El gris, es gris así, muy bonito, con una especie de Y de LED en el lateral. Esos ordenadores son duros y yo, Alienware, creo que nada de bloatware, nada. O sea, no le ponen cosas chungas, como te compras un HP y está lleno de basura. Los Alienware son bastante más conservadores en ese aspecto y van de como un tiro. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Chicos, Gustavo ha mandado un montón de cosas. Gustavo, has mandado un montón de trabajos, ¿vale? Y vamos a empezar con este. Este me encanta. Esto creo que es la Plaza del Obelisco, si no me equivoco. Dímelo si me equivoco en el chat. Y está genial. Aquí hay un pequeño track. Muy bien. Has cambiado el obelisco por un lápiz de carpintero. Yo, así a simple vista, no sé decir si esto es un 3D o es una imagen en 2D. Me da la sensación de que no estoy seguro. Es que no sé decir. De todas formas, pues está bastante bien integrado. Yo lo veo muy bien. Y el track está genial. Vamos a quitarle el audio. No me hagan strike. Perfecto. Me gusta. Este de aquí, vamos a verlo un poco por partes. Has grabado a un niño, ¿vale? En croma. Genial. Es un setup así casero, pero que funciona. Y este es el plano con VFX. Vamos a verlo. Bueno, Gustavo, yo aquí. Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal. Te diría alguna cosilla. A ver, el King no está mal, sobre todo en esta parte de aquí. En la cabeza, pues ya hay momentos en los que hay problemitas, ¿eh? En el caso de las densidades, bueno, pues no están del todo mal, ¿eh? No está del todo mal. Las densidades están bastante bien. Pues este plano tiene partes muy negras. Sí que es verdad que igual el plano no es la mejor elección, porque los ángulos de cámara no tienen nada que ver. Esto también es importante. Si tienes que buscar un plate de fondo, si tienen más o menos el mismo ángulo de cámara, queda mejor. El caballo supongo que también es un, un plate bajado de internet. Le has añadido a este chico aquí. Está bastante bien solucionado. Tiene algún ahí un movimentito un poco raro, pero bastante bien solucionado. Yo te diría que está bastante bien. Tiene cositas que pulir, ¿vale? Pero es un muy buen punto de partida. No sé cuánto tiempo llevas trabajando en esto, no sé, pero también te veo muy buen futuro. Creo que tus trabajos están bastante bien y que si estás empezando, pues muy bien. Este me encanta, ¿vale? Este es mi favorito. Está muy bien el track, está perfecto, ¿vale? Fijaros como no hay nada de sliding, muy bien. Y los objetos caen, se mueven, reaccionan con el movimiento. Vamos, nada que decir. Me encanta, ¿vale? Este me encanta. La caja de madera, te ha quedado muy bien. Te ha quedado súper bien. Nada, rock solid, ¿eh? Rock solid. O sea, el tracking perfecto. La iluminación muy buena. Genial.
No sé si has utilizado el mismo plano como HDRI o has buscado un HDRI similar, pero bastante. Te ha quedado muy, muy cercano, ¿eh? Me encanta. O sea, muy bien, muy bien. Gustavo, un crack. Este de aquí, este es el zapato de el workshop que dimos. Probablemente fuiste uno de los que vieron el workshop y te lo agradezco un montón. Y este plano sí que tiene cositas, tiene cositas, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien para ser tu primer trabajo o de los primeros, está muy bien. ¿Qué cosas yo te recomendaría en este? Aquí, fíjate cómo la sombra hace un par de cosas extrañas. Aquí simplemente podrías haber empezado aquí la sombra y haberle metido un fade de 6 frames y hubiera vendido bastante bien eh, el render, ¿vale? Sin tener esa cosa rara, esa cosita rara ahí. El rebote muy bien. Yo echo de menos reflejos en el coche. Sé que esto es difícil, porque tienes que meter un modelo de un coche similar aquí y hacer que se vea el reflejo de la bota o hacerlo en after. Pero hubiera estado de maravilla. Un reflejito ahí te hubiera ayudado a vender el plano un montón. Y luego tiene problemitas con el track. Aquí hay problemitas con el track. Fíjate cómo, ¿ves? Hay un poco de slide. No es si del objeto en sí, yo creo que es del track, este slide. No es del movimiento, ¿vale? No es de. Aquí hay slide, aquí hay slide. Slide nos saca un montón del plano, ¿vale? Entonces eso hay que mirarlo. Aquí hay mucho error. Mucho error y también probablemente haya mucha aberración de lente. Entonces, pues para eso está muy bien usar Syntice, ¿vale? Porque todo eso lo va a tener en cuenta. Entonces, currar con Syntice en cosas así, vamos, lo vas a tener unos resultados perfectos. Pues nada, sus problemitas de track son un poco regulares, ¿eh? Y luego la iluminación está muy bien. Sí que te diría que aquí, en esta parte de la zapatilla, el normal map o el bump está demasiado a lo bestia. Yo lo bajaré un puntito. Aquí es muy, muy heavy, ¿vale? Pero la iluminación me gusta mucho. La iluminación es muy buena. Probablemente no sea demasiado cercana a la realidad. Aquí esta imagen tiene más de amarillo que esta otra, pero, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Lo mismo, las sombras, fíjate lo de las densidades. Esta densidad con esta no tiene nada que ver, ¿vale? Súper negro y la tuya es muy gris. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Gustavo, estás aprendiendo, estás empezando probablemente y vas por muy buen camino. Y este de aquí, que me comentabas que lo has hecho con Eevee, pues muy bien. Eh, el track bastante bien. Hay un pequeño slide, pero mínimo, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo que tiene el cristal en Eevee, que no es tan perfecto, ¿no? como el cristal en Cycles. Y luego este tema de las bolas cayendo, que esto ya es una cuestión de los rigid bodies de Blender, supongo, ¿no? Que no son a veces lo precisos que quisiéramos. Pero está muy bien, ¿eh? Gustavo, para ser en Eevee y el render bastante, bastante bueno. El render, perdón, el tracking bastante bueno. Tiene ahí alguna cosita, alguna imperfección, pero muy bueno. Las bolas se van hacia los laterales de la imagen. Muy bien. Todo se nota bastante cuidado, muy cuidado, me gusta. Te ha quedado muy bien. Enhorabuena. O sea, es que habéis subido cosas muy buenas. No voy a poder decir nada malo. Vamos a ver. Soy Gustavo, profe. Ah, Imitaciones Digitales es Gustavo. Un saludo.
Pues muy bueno tu trabajo, Gustavo. Es un 3D en lápiz. Vale, descargado de Blender Kit. Vale, vale, vale. No lo tenía claro, pero muy bien, ¿eh? ¿Y la plaza es el obelisco? Donde cuando ganó el Mundial Argentina o me he equivocado, me he ido de país. No lo sé. Lo del caballo fue con mi hijo jugando, trabajo en After Effects. Ah, vale, vale. Sí, sí, parece, o sea, me he imaginado que este era de After, ¿no? Un poco habías jugado ahí a hacer chroma key y luego un poco de tracking. Pero está muy bien, ¿eh? Ese de la caja de madera le hubiera borrado el plano del traqueo y la simulación para que estuviera corriendo desde antes. Le hubiera borrado el plano del traqueo y la simulación que... Sí. Alan, sí, le voy a haber borrado los markers, la verdad. Sí. Dejar solo la tarjeta y que la simulación tenga un poco de pre-roll también no está mal. Sí, tiene toda la razón, Alan. Patricio, falta integrarlo. Que no sé a cuál te referías, la verdad. El de zapatilla tiene muchos errores, rebota, patina, sí. El track me salió mal. Fue mi primera práctica con el tracking de Blender. Ahora estoy practicando con GeoTracker. GeoTracker está muy bien. Voy a sacar, tengo que sacar una segunda parte de GeoTracker porque me lo han pedido un montón y de hecho el vídeo ha ido como un tiro y, y como la gente de Kintools ha sido estupenda conmigo y me ha dado licencias y me ha dado un montón de apoyo, voy a sacar una segunda parte y vamos a ver más cosas de GeoTracker que es una barbaridad. Y lo usaremos con PFTrack a la vez. Con PFTrack, perdón. Con Syntice y GeoTracker, que creo que es una buena combinación. Eh, el jarrón está renderizado con IBE, sí. Alan VFX, totalmente, gracias por el aporte, amigo, sí. Alan es un crack. Izan, yo soy Patatanator, tú eres el siguiente. Estoy empezando con los efectos, es lo primero que hago, estoy practicando. Vale, ahora lo vemos. Pero muy bien, ¿eh? Aunque estés empezando, no están mal tus trabajos. Gracias y mil gracias por todo. Ah, es el obelisco. Muchas gracias. Me ha gustado mucho Invitaciones Digitales, sí. No, está muy bien tu trabajo, Invitaciones Digitales. Oh, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver el último, que es Patatanator. Patatanator. Ha subido dos cosas, ¿vale? Patatanator. Patatanator nos ha subido este de aquí, que esto, si no me equivoco, es un render, un estilo de Blender, y aquí has metido, pues, un poco de unas rocas, ¿no? En una especie de terreno y aquí has metido displacement a tope, ¿no? Hay displacement en el terreno, hay un HDRI, una roca aquí, pues muy bien, no está mal. Lo veo muy oscuro, ¿vale? Si mi consejo, este plano lo veo muy oscuro. No termino, no sé si es que quieres que sea de noche o un tiempo indefinido en la tarde o algo así, pero lo veo muy oscuro. Creo que le falta luz, ¿vale? Le falta algo. El HDRI no tiene suficiente fuerza, le hubiéramos metido un sol, no sé. El displacement está muy bien, las texturas también, son probablemente descargadas y la piedra igual es un modelo. El render le falta un poco. Y luego la composición tampoco es muy atractiva porque no, ¿sabes? Podrías haber colocado la piedra en un tercio, haber buscado la fuga. Es que no sé muy bien. Supongo que estás practicando, simplemente estás practicando con texturas y cosas así. Le queda un poquito de trabajo a este plano, ¿vale? También puedes meterle un poco de depth of field, de profundidad de campo, para tener el primer término en foco y el último más desenfocado, no sé. Le falta un pelín, ¿vale? Y sobre todo luz, lo veo muy, muy, muy oscuro. Y este de aquí es un tracking que sí que me comentaste que habías tenido algún problemilla con el tracking. Eh, pues sí, hay problemitas.
hay problemitas de track y hay problemas, fíjate, la máscara no la has hecho mal, ¿vale? El motion blur muy correcto, pero fíjate cómo todo está desenfocado y esto está muy enfocado, ¿vale? Eso la primera. Y luego el movimiento, pues se ha ido un poco ahí, ¿no? El movimiento, el movimiento está extraño. Y lo mismo, el motion blur no está mal, la máscara está regular. Y sobre todo es la iluminación que no cuadra y eh, la densidad y si está a la vista o no, todo está desenfocado y eso está demasiado enfocado, ¿vale? Eso hace como que no venda el plano. Y luego el movimiento, el track está regular, ¿vale? Está un poco raro. Sobre todo si es que lo que quieres es que dé la sensación de que está en el fondo. No, no lo parece, no parece que esté en el fondo, pero en cambio pasa por detrás de las cosas, entonces es como un poco extraño. Si estuviera en primer término sería más creíble, porque el movimiento ese, bueno, pues igual, pero en el caso del fondo, el fondo, ¿sabes? Fíjate en las nubes y, no sé, estos elementos a la hora de hacer un track, este plano es malo para hacer un track, ¿vale? Porque no tiene demasiada definición, nada. Y no hay casi parallax. Pero bueno, sí que hay un movimiento y las nubes nos pueden ayudar. Si estuvieras centrado en esta zona de las nubes, pues igual hubiera parecido un poco más, hubieras vendido un poco mejor el plano, ¿vale? Y luego aquí se va, bueno, le falta un poquito también, ¿eh? Yo te diría que le falta un pelín aquí en este caso. La textura, le hubieras metido un poquito más de metalness, ¿vale? Pues tuvo un poco más de metal, sea más metálico, una emisiva aquí, hubiera también vendido bastante bien. Pero bueno, si estás empezando, que es lo que nos comentabas, está muy bien, ¿eh? O sea, sobre todo el valor que tienes de compartir tus trabajos, que eso ya dice un montón de ti, ¿vale? Si vieras mis primeros trabajos, pues también dirías, ¿sabes? Qué horror. Y incluso yo lo decía, ¿no? Vaya mierda. Pero este no es malo, pero le falta pulir, ¿vale? Pero yo creo que vas por un muy buen camino, Gustavo, de verdad. Ah, no, Gustavo, no, perdón, me he equivocado. Patatanator, te llamas Izan. Y a ver, vamos a ver. Sí, el archivo se llamaba prueba de texturas, claro. Sí, sí, me he imaginado que es una prueba de texturizado. El metálico se lo puse a tope y no se notaba. Eso es probablemente porque igual tenías mucho roughness, el roughness muy alto, o no había un HDRI suficientemente con detalles, o no sé, pero probablemente el roughness sea el culpable. No cualquiera se arriesga a subir sus vídeos públicos. Sí, la verdad es que no, habéis subido bastantes cosas, yo estoy súper agradecido por eso, pero probablemente haya gente que no quiera, ¿no? Subir sus cosas, no le gusta que lo critiquen. Yo no quiero criticaros desde el minuto uno, os digo, no busco criticaros, ¿eh? Ni busco decir que soy mejor ni peor que nadie. O sea, sois muy buenos y hay gente aquí súper pro. Y gente que está empezando y pese a ello es muy buena. Es simplemente que creo que a veces una opinión así de alguien que pueda llevar tiempo trabajando en esto, pues no está mal. No está mal y sobre todo, pues nos puede dar lugar a aprender cosas que no sabemos o ver el resultado con otros ojos, ¿no? Los, los puedo invitar a everybody a mi canalillo. Son trabajos
Trabajos apuntados por el público infantil. 100% relacionado con After Effects sin compromisos. Claro que sí, sin problemas. Spamea tu canal que yo no tengo ningún problema con eso. Y, ¿por qué no? El HDRI se hizo también en el sitio. Ah, ¿hiciste HDRI? Pues no lo sé, ¿eh? Gustavo, perdón. Patanator, Izan. No sé qué puede ser, la verdad. Probablemente el roughness, que tengas un roughness muy alto y las reflexiones se hayan ido un poco, ¿no? Gracias, profe. De nada, hombre. Lo primero, Daniel. Un saludo, Daniel. Gracias por tus tutoriales. Me hacen la vida. ¿Algún consejo que me puedas dar a la hora de hacer un plano para traquear? En cuanto a tener cosas en cuenta sobre calidades y demás. Pues sí, mira, te recomendaría lo primero de todo que veas el tutorial que tengo sobre motion tracking en Blender, donde explico un montón de trucos y de cosas a tener en cuenta a la hora de grabar, ¿vale? Te va a servir de ayuda porque te doy un montón de consejos y de cosas que, que me hubiera gustado que la gente hiciera cuando me trae un plano para hacer un track y que es un desastre. ¿Qué cosas te diría si rápidamente? Lo primero, si grabas con el móvil, el margen de error aumenta siempre, ¿vale? Si los móviles estabilizan, tienen crops extraños, las lentes nunca sabemos la distancia focal real que tienen, el sensor no está claro cuál es, cuánto mide, vas a tener siempre más errores que si grabas con una cámara. Si grabas con una cámara, DSLR, con una mirrorless, con lo que sea, una camarita, sabes la lente, sabes el tamaño del sensor y si no le activas ningún tipo de estabilización óptica, te va a ir bastante mejor, ¿vale? Pese a que si lo haces con Cintize, por ejemplo, la estimación de lente es brutal. La estimación de lente y la corrección de la lente es muy buena. Blender también lo hace, ¿eh? Esta corrección de lente, pero no es tan perfecta. Evita reflejos, zonas con muchos reflejos mal y trata de buscar zonas con contraste para hacer el track. Si puedes dejar cosas, puedes dejar puntos de track. Si no los quieres borrar luego, pues una piedrecita, pon cosas que luego te van a hacer la vida más fácil a la hora de hacer tu tracking, ¿vale? Y superficies, si es todo blanco, por ejemplo, y no hay puntos de alto contraste, pues va a ser una locura. Entonces, si hay zonas de contraste, mucho mejor para hacer el tracking. Tip para tracking con un shutter mayor a 500. Si hay motion blur, es peor siempre hacer tracking también. Mayor a 500, eso también depende un poco de las condiciones en las que estás grabando y de quién sea el que graba. Generalmente, si lo grabas tú, puedes controlar este tipo de cosas. De todas formas, velocidades de obturación muy altas también dan una sensación de vídeo un poco extraña. Lo que, lo que creo que quiere comentar o decir Damián es que el motion blur a la hora de trabajar en un tracking, pues es terrible. Entonces, si grabas con velocidades de obturación muy bajas, cualquier movimiento deja una estela. Y eso es un horror. Velocidades de obturación altas, mejor. Para los cromas, lo mismo, ¿vale? Cuando tú haces así y dejas una estela, pues eso es horrible a la hora de recortar, de hacer un key o de traquear cualquier cosa. Entonces, sí, es verdad. Velocidades de obturación altas, mucho mejor. El canal se llama Invitaciones Digitales, G3. Vale, pues te lo voy a poner también en la descripción del vídeo y yo me suscribo ya. Cuando acabe el live, me suscribo. Normalmente grabo con una reflex. Pues sí, es mejor grabar con una cámara reflex. Si puedes, si usas un gimbal para estabilizar,
perfecto. Si tienes estabilización óptica, yo la quitaría, ¿vale? Porque induce bastante error. Estabiliza a costa de meter errores, ¿vale? A la hora de hacer un render. Y otra cosa que yo te diría es que si grabas, trates, y esto es complicado con las cámaras, digamos, domésticas, pero tratar de evitar grabar en formatos como el MP4. Porque el MP4 no estás grabando toda la información de fotogramas linealmente, grabas fotogramas claves y el resto interpola el propio códec. Con lo cual, esa información interpolada no existe en realidad. Nosotros lo vemos y nos da la sensación de continuidad, pero no es real. Eso para los trackings induce un montón de errores también. Es decir, si tienes una cámara y puedes grabar en ProRes, por ejemplo, o con un grabador externo, muchísimo mejor. Yo lo traqueo con After y lo paso a Blender. Sí, de eso también tenemos workflow en el canal. Tenemos también varios vídeos donde hablamos de eso, de cómo hacer trackings de cámara en Blender, perdón, en After y llevárnoslo a Blender. El tracking de cámara de After deja un poco que desear, no es de los mejores, ¿vale? Pero bueno, sí, se puede utilizar en cosas que no son muy complejas, se puede utilizar. A mí no me gusta y luego hay que normalizarlo siempre porque las distancias nunca se saben muy bien cuáles son, las escalas tampoco. Eso no es demasiado, no es nada profesional, pero bueno. Cuando haces el próximo live, te dejo mis trabajos. Especulo que lo pasarás en el próximo o lo harías ahora. Hombre, si me lo mandas ahora en tu trabajo, lo vemos ahora. Si me lo mandas, lo vemos en el Discord ya. Pero mándamelo ya. Estos son los lives que valen la pena. Muy, pero que muy bueno. Gran enseñanza. Cero críticas malas. Hombre, pero es que críticas malas no os puedo hacer porque a nadie le gustan las críticas malas. Y aparte, que no tiene sentido. Yo cuando estaba empezando y hoy en día que sigo estudiando y sigo tratando de mejorar, me gustan las críticas constructivas, no que nadie me destruya un plano porque sí. Que os va a pasar, ¿eh? Os va a pasar si trabajáis con clientes y trabajáis con gente muy especialita, sobre todo hay directores que están ahí, pues os van a criticar. Y esto es algo que hace callo al final. Cuando es trabajo con clientes es muy complicado. Y son clientes especialitos más. De mueve un píxel a la izquierda, un píxel a la derecha, haz la explosión un 2% más grande. Pero, ¿en serio? Pues sí, te toca. Pero yo no os voy a decir cosas malas porque lo primero, lo que habéis subido, calidad brutal. Y lo segundo, porque estamos aquí para aprender y mejorar. Te lo dejo en Discord, pues lo veo ya. Soy el chico de la post en Discord. Damián. Pues lo vemos ya, Damián. Un saludo. En cuanto aprenda un poco de VFX, enviaré algo, David. Claro que sí. Eh, el mundo de los VFX ya es gigantesco y vas a poder aprender un montón de cosas. Yo te recomiendo que sigas el canal, lo primero de todo. Si ya eres suscriptor, muchas gracias. Y, y que no hay que parar de formarse nunca, ¿vale? Eso es, hay que seguir formándose lo máximo posible. Pues vamos a ver el trabajo de Damián, ¿vale? Voy a descargarlo. Vamos para allá. A ver. Comparte tus renders. Aquí estamos. Chico de la Post. Chico de la Post me da que lo que está subiendo es muy mítico. A ver. Es un post de Instagram. Vamos a ver. Chico de la Post. Descargar. Y Alan VFX ha subido algo más. Que promete. Promete un montón. Vale, os voy a compartir el canal a ambos. Bueno, a todos los que habéis publicado, ¿vale? Os pongo vuestro canal de Insta y,
Y bueno, que pilláis un poco de followers. Seguidme a mí también, en Insta. Vamos allá. Vamos. A ver, voy a cargar un poco lento. Vale. Primero tenemos el Monkey Dance, ¿vale? Que lo manda Alan. Qué maravilla. No me lo esperaba, ¿eh? Muy grande. Muy grande. O sea, muy bueno. O sea, me encanta. Está súper lograda la iluminación y la transición al baile brutal. Grandísimo. Grandísimo. Alan, eres un crack. Y ahora tenemos este de aquí que nos manda el chico de la post. Vamos allá. Bueno, aquí has metido. Ahí estamos, sí. Aquí has metido un par de elementos en la toma y el tracking muy bien. Yo aquí te diría dos cosas. A ver, la primera de todas, este elemento de aquí está mucho mejor que el otro, ¿vale? Eh, las densidades son muy buenas, el color es bastante bueno. Este negro lo veo un poco demasiado negro comparado con otras zonas de la imagen. Por ejemplo, aquí lo más negro que veo es este cristal del coche y probablemente esto esté un poquito demasiado negro, ¿vale? O sea, las densidades ahí, pero muy poco, ¿eh? O sea, el color muy bien, el tracking muy bien. Hay un pequeño slide, o sea, hay sliding, ¿eh? No, no, no es que sea rock solid esto, pero mínimo, mínima cosa, casi nada, ¿vale? Esto probablemente, no sé qué software has utilizado para hacer el tracking, ¿eh? No sé qué software es, pero es probable que con Syntice te hubiera salido clavado, si hubieras usado Syntice o PFTrack. Pero bueno, muy bien. Hay zonas mejores que otras, ¿eh? O sea, esta parte probablemente tengas puntos más sólidos en esta zona que en esta y no termina de cuadrar. Luego hay un pequeño errorcito aquí también en la sombra, pero muy poca cosa, ¿eh? Muy, muy bien, muy bien. Me encanta. Y, y este de aquí está peor, ¿vale? Este de aquí está peor en cuanto a todo. O sea, sobre todo en densidades y en color. Fíjate cómo está en un plano por detrás de este. Le has dado más iluminación, pero no termina de vender. Has hecho la sombra más difusa también, pero no sé qué. ¿Sabes? Este segundo término queda como demasiado. Se nota mucho que está puesto ahí, ¿sabes? No, no, no casa con el fondo. Entonces, el color no está muy igualado y las densidades tampoco. Y la textura tampoco ayuda. O sea, no ayuda mucho nada, ¿sabes? Pero bueno, si yo veo esto, este primer término me podría pasar como perfectamente, como que es parte de la imagen, podría pasarme, pero el segundo término no. El fondo este no, ¿vale? Pero bueno, pero muy bien, ¿eh?
De todas formas, el tracking es bastante, bastante bueno. Hay una corrección en el dron y lo aguanta bastante. Probablemente aquí haya menos sliding que en el primer término. Hay un poco, pero, pero imperceptible. Y me encanta esto de aquí, ¿vale? Estas líneas para enseñar el proceso es súper importante. Si hacéis una reel de efectos de VFX, este tipo de cosas, ¿vale? Esto, antes y después, con la wipe, muy pro, ¿eh? Muy pro. Chico de la post, te auguro un futuro muy, muy bueno. Bueno, y qué decir del mono bailarín. O sea, esto es mi favorito. Mi all-time favorite. Maravilla. Maravilla, maravilla. Muy bueno. Este me encanta. Es que estáis subiendo un material, vamos, buenísimo. Se me han acabado las pilas. Se me ha acabado la batería de los cascos. Me lo has dejado en Discord. Chico de la Post, maravilla. Mono bailarín, brutal. ¿Haces algo relacionado con programación? No, no. No tengo ni idea de programación. Pero ahora con ChatGPT hasta el mono bailarín puede programar. No, no. Ojalá, ojalá pudiera tener el cerebro necesario para programar, pero no. ¿Qué más? A la hora de hacer tracks o integración, Daniel. Daniel, ¿podrías comentar a la hora de trabajar para clientes qué tipo de info le pides sobre planos, cámaras o suelen ir a lo loco? Suelen ir a lo loco, Daniel. Mira, la mayoría de las veces hay dos problemas. El primer problema número uno. Llega un tipo y coge una cámara, graba un estadio, por ejemplo, o un lo que sea, y dice, y aquí quiero que metan gente. Es decir, ese tipo de cosas son la antítesis de los VFX. O sea, cualquier cosa que tú quieras hacer tiene que tener una preproducción, tiene que tener un estudio, más o menos, y tienes que saber qué vas a hacer y qué necesitas, ¿no? No puedes llegar a donde sea, sacar tu cámara, grabar como te dé y querer que ahí se ponga lo que sea, ¿no? Un plano de X. Entonces, no hay, si no hay un trabajo previo o no puede haber otra cosa que se llama supervisión, supervisión en set, si no hay nada de eso, pues al final el trabajo es peor, ¿no? Porque te toca trabajar triple y a veces el resultado final no es bueno, ¿no? Y sobre todo, esa es una y la segunda es el tiempo. Siempre el tiempo suele ser, "No, esto para mañana, es poco tiempo, ¿sabes? Es complicado. Lo ideal que es que te digan qué cámara han usado, qué lente han usado. Hay gente que graba un grid para la deformación de lente, grabas el grid y ya con eso puedes tener, digamos, información para eliminar la distorsión de lente y volverla a aplicar, por ejemplo, o entregar el plano sin distorsión, depende de lo que quiera el cliente. Si veis el tutorial de Cintize, hablo de eso bastante. Y en la segunda parte voy a hablar más aún. Eso es súper importante a la hora de hacer VFX, ¿vale? Porque las lentes todas tienen una deformación. Esa deformación conviene calcularla, lo primero, conocerla de antemano. Nuke eso lo hace muy bien. Y Cintize lo hace de maravilla. Y PFTrack también. Pero Syntax es una barbaridad, ¿vale? El algoritmo que utiliza para las correcciones de lente y calcular la distorsión es increíble. Y ya con eso tenemos el Lens Workflow que podemos elegir qué hacemos con esa información. O sea, a mí lo que me gusta es, uso esa información para distorsionar mi render y que siga, digamos, esa distorsión de lente y después en el plano parezca que realmente está dentro, ¿no? Lo más posible. Yo no soy un mega pro del cámara tracking. Yo simplemente es algo que me gusta mucho y, y lo hago bastante a diario. Pero hay gente que solo se dedica a eso y trabaja.
en grandes producciones. Hay gente que solo se dedica a eso. Entonces son gente que son mega pros del motion tracking. A mí es algo que me apasiona, me encanta y bueno, os lo comparto a vosotros para que os apasione igual que a mí. Y lo mejor es que cuantos más datos sepas, mejor. Y si puedes estar en las reuniones antes de la grabación, mejor todavía. Y decirles qué es lo que quieres, qué necesitas, qué te gustaría, etcétera. Que no sean locuras de estas de que es imposible. Una habitación oscura con una mesa de cristal y una cámara que se acerca a un personaje y que traqueo. Y el tipo se mueve. O sea, es que no hay nada que traquear. Solo hay reflejos y oscuridad absoluta. Pues usas marcas de track con láser o hay mil cosas que puedes hacer, pero eso hay que saberlo antes. ¿Qué más? ¿Haces algo relacionado con programación? Vale, sí, lo he leído. A la hora de hacer integración, a la hora de hacer integración, generalmente los clientes no se suelen meter ahí, a no ser que quieran algo específico. La integración es una cosa más del compositor. Me tengo que ir ya, tengo que hacer otras cosas. Izan, bueno, un saludo, Izan. Oye, muchas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Damián, hice el track en After y lo pasé a Blender. Igual es por eso, que el tracking de After no llega a ser, tiene algún fallito ahí. Puede ser. Sobre todo, hay un pequeño slide ahí en la torre. No sé si tú te has dado cuenta. Rara vez te van a pasar la información de cámara para un track 3D. De Smoker retirado. Un saludo. Sí, tiene toda la razón. Rara vez te van a pasar la información. Hay veces que sí te la pasan, ¿eh? Sobre todo, depende en qué nivel estés trabajando, pues hay equipos de grabación que van siempre con la misma cámara, van con una Arri y una Alexa Mini y unas lentes Cook anamórficas, pues. Y hemos usado la 35. Bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Hay cosas que sabes. Y otras que el cliente te manda ahí, búscate la vida. Y no, creo que es una Sony. ¿Sony? ¿Cuál? No, no sé, a 7. Entonces, pues depende del cliente. Eh, Depende del cliente y depende de lo profesional que sea el entorno en el que se va a hacer ese proyecto. Lo ideal, lo perfecto, lo que se utiliza en producciones grandes es supervisión en post y gente que se encarga de anotar todos los datos, de usar las esferas, la reflectante y la gris para sacar iluminación en el set, grabar, hacer HDRIs, medidas. Las medidas son muy importantes también para el tracking. Si sabes medidas reales en el set, eso es hiper importante. Porque ya habéis visto en el tutorial de Cintize que podemos definir escalas en Blender también. Y eso hace que la escena sea mucho más realista. Y las físicas que, que toman parte en la escena, si hay simulaciones, si hay rigid bodies, si hay todo eso, tiene que estar relacionado con la realidad. Y los trackings de cámara, pues no es lo mismo que entre dos puntos de track hayan 2 metros, que hayan 100 metros, que no 1 kilómetro, como en el caso del coche, en un valle, una toma de dron, ¿no? No es lo mismo que una cosa que está en una habitación. Cuadra el live con Víctor, con Héctor VFX. Vamos que se puede, ojalá. Ojalá, Héctor VFX esperando el render. Si algún día ves esto, pues ojalá pudiera hacer un live contigo, que eres un grande, es mi héroe. Ojalá, ojalá, ojalá pueda. Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más o queréis que lo dejemos ya aquí. Ha sido un placer. Me alegro un montón de que estéis los que estáis aquí. Eh, y nada, si tenéis colegas, si tenéis amigos a los que les interesen los UFX, el 3D, compartir mi canal. Ya sabéis que
redes, KSPMN. Cuanta más gente seamos, pues mucho mejor, ¿vale? Para todos. Yo porque podría subir más tutoriales y vosotros porque, bueno, pues habrá un montón de gente y la comunicación y el feedback pues será brutal. Saquen este clip y mandárselo a Héctor. Vamos, 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 vamos. Ojalá. Héctor VFX, esperando el render. Es un mítico. Eh, ojalá. Me encantaría. O Aura Prods. Hay un montón. Es que hay un montón de gente buenísima por ahí. A mí a veces me, me da un poco de síndrome del impostor. Pero bueno, luego me gusta mucho poderos enseñar las cosas que hago, las cosas que sé, y creo que hay mucha gente que le ayuda. Hay mucho pro, ¿eh? Por ahí. Y en el canal este también. Habéis muchísimos muy buenos. Pero bueno, igual algo hay que no conocíais y os ayuda, y eso me hace sentir súper contento. Eh, nada, un placer. No os habéis dejado ni un super thanks, ¿eh? O sea, ni un eurete. Desastre, qué desastre. Así no hay fondos para el canal. Bueno, muchas gracias, chicos. Voy a dejaros los descuentos de los que hemos hablado, de Boris, FX. Los voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que podáis utilizarlos si os hacen falta. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el live, por haberme mandado vuestros trabajos y por apoyar el canal. Si no estás suscrito, pues esto es un buen momento para que te suscribas. No sé si tenéis alguna duda más. Si tenéis algo que decir en el chat, y si no, cerramos. Yo quería haber hablado de inteligencia artificial también, pero ya creo que se nos ha ido un poco el live. Así que para el próximo, para la próxima. Gracias a ti, Master. Gracias a vosotros, chicos. Sin suscriptores y sin gente que ve los vídeos, que da like, etcétera, los canales no hacen nada. O sea que yo os agradezco a vosotros un montón vuestro apoyo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por seguir el canal, por apoyarme, por dejarme likes, todo eso. Porque la verdad que a mí me encanta los comentarios, contestarlos. Ya veis que trato de contestar siempre que puedo, sea por Discord, sea por YouTube. No tengo ningún problema, ¿vale? Y pues lo hago de muy buen ánimo y, y gratis, por ahora. No, gratis, gratis. Muchas gracias, bro. Gracias a vosotros. Sí, un super thanks. O sea, es que tengo ilusión porque alguien me deje un super thanks. Yo qué sé, 0,50, $2, no sé cuánto es el mínimo. Necesito ver un super thanks. Quizás en el próximo. Bueno, pues muchas gracias, chavales. Chicos, un placer absoluto. Y nos vemos en el próximo live. En breve me voy de vacaciones, a ver si puedo subir un par de vídeos antes. Tenemos ahí el de Synthesize pendiente y uno de GeoTracker. Y es que hay un montón de cosas, hay un montón de cosas, pero van a ser en agosto. En agosto empieza muy a tope el canal, ¿vale? Vais a tener bastante, bastante material muy mítico. Y bueno, yo me voy a despedir. Ha sido un placer y muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.